Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos al espacio Una mirada crítica sobre Guatemala en su programa Coctijón de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Este programa está a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANZO. Les doy la muy cordial bienvenida, mi nombre es Clara Arenas. Hoy vamos a tratar un tema que de alguna manera podremos decir que en el mes de septiembre siempre está de moda en Guatemala. Es el tema de la independencia. Hoy queremos tratar ese tema hablando de independencia y de colonia. Últimamente ha salido en la prensa, ha habido varios artículos y comentarios que nos dicen que quizá todavía hay colonia en Guatemala. Y ese tema, que puede ser complejo, pero que debe ser interesante y esclarecedor para los y las guatemaltecas, es el que trataremos hoy con dos connotados y muy reconocidos historiadores guatemaltecos, Gustavo Palma y Luis Pedro Taracena, que nos acompañan hoy. Gustavo Palma es investigador, docente universitario, investigador en AVANZO. Luis Pedro Taracena ha trabajado temas sociales vinculados con la conflictividad, la subalternidad y relacionados con la historia y la memoria. Ellos dos entonces nos van a ayudar a entrar un poco más en los complejos vericuetos, digámoslo así, de nuestra historia alrededor de la independencia y de la discusión sobre la colonia en Guatemala. La colonia que algunos dicen es presente todavía. Pero no vamos a contestar todas las preguntas en un solo segmento. Vamos a hacer nuestro primer segmento para preguntarnos de qué se trata la independencia. ¿Quién se independizó de quién? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los hechos de la independencia de Guatemala? Y para eso vamos a comenzar quizás preguntándole a Luis Pedro, ¿de qué se trata la independencia, Luis Pedro? ¿Quién se independizó? ¿De quién se independizó? Bueno, lo primero que creo que tenemos que saber es que sí hay un acto que se llama independencia, porque mucha gente ahora lo anula, en tanto ve la independencia como desde el hoy. Pero nos tenemos que preguntar qué fue lo que vivieron aquellos que la hicieron, por ejemplo, y cómo la vivieron. Para ellos sí fue un proceso bastante profundo, pese a que estamos acostumbrados a verlo como revoluciones y no vemos la revolución, sobre todo en la independencia de Guatemala. No fue lo mismo que en América del Sur o en México, donde hubo una serie de combates y de enfrentamientos armados entre población pro-independentista o pro-autonomista, por decirlo al principio, y después se convirtió en pro-independentista, y el Estado español, por ejemplo, con las fuerzas que lo acompañaban. Lo que logró la independencia fue sobre todo un rompimiento del lazo político colonial que había entre España y la región de América. Eso es lo fundamental, es decir, hay un rompimiento del lazo político y un intento de las fuerzas locales de comenzar a construir la idea de naciones propias. Una idea muy moderna en aquella época, es decir, muy, muy experimental. Solo los franceses en realidad y los Estados Unidos la habían hecho, y quizás en el caso de América, Haití, que nadie se acuerda de la independencia de Haití, que lo logró sobre la base de una gran rebelión esclava. Lo que se produce posteriormente es una, si quieren llamarle, hay una revolución política, o sea, la independencia estuvo vinculada a todo un proceso de cambios de la forma de hacer política y de ver política que rompió con la idea administrativa de la época colonial. Y eso sí puede notarse. Entonces, sí podemos hablar de un parteaguas en la historia cuando hablamos de aquel 15 de septiembre de 1821, Gustavo. Bueno, yo diría que, retomando en parte lo que ya Luis Pedro decía sobre independencia entendida como rompimiento de un lazo de dependencia política. En ese sentido, yo sí creo que hay un cambio, ¿no? Es decir, hay dejar atrás una forma de administrar el territorio y la población bajo las coordenadas del régimen colonial español, y luego, es decir, a partir de este momento, otras formas que se comienzan a ensayar. Lo que yo sí creo, o sea, el matiz que yo plantearía en relación a lo que planteaba Luis Pedro es que, es decir, hay un intento de separación, hay un intento de búsqueda de autonomía que creo yo fundamentalmente fue promovido por las élites, ¿no? O sea, las élites económicas, que eran quienes estaban interesadas precisamente en adquirir esa autonomía económica
que los tenía en una condición de dependencia de la metrópoli española. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo que se da es una búsqueda de autonomía económica y política. Y en ese sentido creo yo que la independencia política, y diría yo, va a ser a partir de lo que podríamos llamar ensayos de error, ¿no? Es decir, se va a probar una cosa, se prueba otra, y sobre la marcha se va a ir probando sin realmente lograr, creo yo, asentar un proyecto profundo y sobre todo de largo alcance, ¿no? Es decir, creo yo que la historia política de Guatemala desde entonces para acá nos muestra que siempre hay un ir adelante, atrás, que creería yo tiene que ver con ese momento fundacional, ¿no? Y esta élite, ¿cómo podemos caracterizar esta élite a la que alude Gustavo, Luis Pedro? Esa élite económica que busca, por razones económicas, quizá la independencia. Mira, esa élite, en primer lugar, es una élite que se dividió en lo político, no en lo económico, fundamentalmente. Es decir, al final de cuentas, los lazos basados en el desarrollo del comercio, que es la actividad principal en la época colonial, es decir, se mantuvieron, y las relaciones y las alianzas entre ellos, en función de lo comercial, se mantuvieron. Pero en lo político hubo unas grandes rupturas y se fue dividiendo en dos posiciones que posteriormente le llamaron liberales y conservadores, pero que en realidad para llegar a ser liberales y conservadores tardaron todavía mucho tiempo en hacerlo. Eran liberales moderados, por decirlo así, y liberales radicales. O sea, el juego fue siempre entre quién hacía los cambios más rápidamente o cómo se hacían de forma gradual. Esa era mucho de la idea. Entonces, esa élite se dividió y el desarrollo de esa división fue los conflictos que vinieron después a partir, no solamente en el interior de Guatemala, sino también con Centroamérica, por ejemplo. Toda la lucha que hay en relación con la producción del sostenimiento de crear una república federal se da en base a la disputa entre esas dos posiciones, es decir, de ritmos, pongamos, de los cambios y de hasta dónde pueden llegar los cambios. Y la otra cosa fue la gran fragmentación que representaba Centroamérica en esa época, donde obviamente las provincias plantearon lo mismo que los guatemaltecos: hagamos autonomía, solo que ahora de Guatemala. Entonces, ese fue el manejo de la élite en esa época. Entonces estamos en un proceso de independencia, no es sorprendente que se trate de un protagonismo de élites, ¿verdad? ¿Cómo, ya Luis Pedro nos ha dicho, se trata de una élite sobre todo comercial, pero son españoles? ¿Toda esta élite está constituida por españoles o teníamos las divisiones, mayores divisiones en la élite? Creo yo que para el momento del rompimiento político con España, la élite era fundamentalmente o mayoritariamente ya una élite criolla, una élite de origen local, no decir en la mayoría de los casos con ascendencia de segunda o tercera generación de origen peninsular español, pero creo yo en su gran mayoría es una élite de origen, diríamos, local centroamericano o guatemalteco, y que eso creo yo es un factor que es importante mencionar, porque como ocurre en México, como ocurre en América del Sur, digamos, los procesos de independencia que se dan en esos ámbitos, que como decía Luis Pedro al principio, son procesos que están precedidos por enfrentamientos armados muy fuertes, ¿no? Aquí no se dio eso, pero esos enfrentamientos que se dan en México y en América del Sur, si bien es cierto, el discurso político es el de la libertad, el discurso, diríamos, no dicho económico, tiene que ver con los intereses de esas dirigencias políticas que están asociadas con las élites económicas, que lo que están buscando es su autonomía y la posibilidad de ellos administrar esos recursos, que hasta ese momento son recursos que están de alguna manera siendo direccionados por la metrópoli española, ¿no? Y entonces, en el caso de Centroamérica, hay una crisis económica instalada desde finales del siglo XVIII y la élite comercial guatemalteca, que era la que tenía el monopolio sobre las actividades comerciales a nivel de la región, está teniendo serios problemas para mantener, conservar y sobre todo desarrollar su hegemonía económica.
Y eso tiene que ver con la caída de, es decir, la India comienza a producir añil, ya el añil de Guatemala es poco requerido, ¿no? Y luego hay guerras que bloquean la posibilidad del comercio fluido entre América y España. Eso también hace que decaigan los ingresos, ¿no? Y por otro lado también está decayendo la tributación de la población indígena en el Reino de Guatemala. Entonces hay toda una serie de elementos que están indicando que hay una crisis económica, y esa élite lo que se plantea es cómo ellos enfrentar esa élite, pero no solamente para resolver los problemas de relación de dependencia con la metrópoli, sino en función de cómo ellos implementar una nueva forma en la que ellos sean ya no la cola del león, sino cabeza de ratón. Bueno, es un poco lo que decía Luis Pedro sobre, entonces se independizan de España, pero comienza el conflicto centroamericano, comienza el conflicto de élites en Centroamérica. Eso es, hay una diferencia entre la élite que está en lo que hoy es Guatemala o lo que era Guatemala y las élites en los otros países centroamericanos. Hay y no hay, es decir, hay una diferencia en la medida que Guatemala concentraba el mayor proceso político, concentraba un monopolio que los otros no tenían, que era el monopolio basado en cómo controlar el comercio y sobre todo sobre la base de cómo endeudar a los provincianos, ¿verdad? Es decir, toda la lógica, digamos, económica está en función de la deuda. La deuda es la lógica colonial, por ejemplo, ¿no? Es decir, y eso hace que, sobre todo, y aquí es importante, los salvadoreños sean el factor fundamental de combate a los guatemaltecos, y de oposición a los guatemaltecos, no los hondureños o los nicaragüenses, que sus élites lo que ven es una lejanía enorme respecto de la ciudad de Guatemala y por lo tanto quieren actuar sobre sí mismos. En cambio, los salvadoreños enfrentan y se confrontan, a los guatemaltecos, y son los grandes, digamos, partícipes de los momentos más críticos, comenzando desde el principio de asumir la independencia con mucho mayor fuerza, y enseguida con la venida de los mexicanos y enfrentándose a los mexicanos, y después van a ser los que incluso actúan para desarrollar una guerra, una guerra que va a terminar destruyendo la fuerza política, o sea, la acumulación política de fuerza que había tenido Guatemala, la destruye con la guerra del año 1826 al 29. A partir de ahí, el mundo criollo guatemalteco se convirtió en su provincia, o sea, se quedó a nivel de su provincia, nunca pudo más volver a retomar un papel centroamericano. Bueno, con esta intervención de Luis Pedro estamos terminando este segmento en el que hemos establecido más o menos y muy rápidamente los hechos de la independencia en Guatemala. Hay un acto político importante, podríamos resumir, en la independencia, y es una independencia de las élites comerciales, sobre todo de España. Rompen ese lazo político y se crea una complejidad a nivel de Centroamérica. Vamos a ir a una pausa y regresaremos para seguir explorando este tema en nuestro siguiente segmento.